Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, muy buenas tardes para todos. Por favor, me confirman si hay sonido y si se puede ver la pantalla completa. Perfecto, muy buenas tardes. Sí, señor. Excelente sonido de la pantalla perfecta. Buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Entonces, hoy vamos a continuar con nuestra capacitación acerca de el cuidado del paciente domiciliario. Habíamos visto la clase pasada en la primera unidad todo lo referente a la anatomía, la estructura del cuerpo humano, los signos vitales, los valores normales, ¿sí? ¿Qué signos vitales hay que tomar? ¿Cómo se toman? ¿En qué momento se tienen en cuenta? En fin, continuamos después con la unidad 2, cuidado del paciente en cama. De aquí alcanzamos a ver entonces los tipos de camas y colchones, características clave para poder darle mejor confort a los pacientes, colchones antiescaras, tipo de materiales que nos sirven para poderle dar esa comodidad que el paciente requiere para evitar y sobre todo lo que son las lesiones por presión, lesiones de piel. Accesorios importantes que debe requerir o que debe tener una unidad en una casa, lo más mínimo, ¿sí? Igual hay que tener en cuenta que todo está ajustado de acuerdo a a la economía de cada familia, ¿sí? Muchas veces las EPS autorizan camas hospitalarias a los pacientes si lo requieren. En otros casos, pues la misma familia se hace cargo de esto y a veces preguntan, bueno, pero ¿qué tipo de cama debo comprar? ¿O qué básicamente es lo que necesita mi familiar para poderle dar como esa calidad que necesita en el servicio? Entonces, todo va, pues, depende de las necesidades del paciente y depende de los presupuestos, ¿sí? Y también a la disponibilidad de los espacios con los que contamos. Muchas veces el espacio es muy pequeño, pues también de eso depende. Vimos las posiciones anatómicas, entonces boca arriba, de lado, boca abajo, semisentado y finalmente llegamos a la evaluación del riesgo de lesiones por presión. Entonces nosotros en enfermería tenemos unas escalas, son varias, pero hoy vamos a hablar de la escala de Braden. Es una escala que evalúa la percepción sensorial, o sea, la sensibilidad que tiene el paciente para, digamos, cuando hay presión o cuando está acostado. Entonces, ¿qué tanta sensibilidad tiene el paciente sobre sus prominencias óseas? Entonces, habíamos dicho que las prominencias óseas
es la parte del cuerpo donde se sienten los huesos. Entonces, si nosotros nos tocamos, decíamos aquí el hombro, vamos a sentir que el hueso está muy próximo a la piel, ¿sí? En esta parte. Igualmente en los codos. Entonces, en los codos está muy cercano, casi no hay tejido graso y se siente fácilmente el hueso. Igualmente en los adultos mayores, en los glúteos se va perdiendo mucho tejido adiposo, tejido graso, y lo que va quedando es un poco de tejido muscular y fácilmente se llega al hueso. Entonces, de ahí depende también la parte de la percepción sensorial, la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición y la fricción. Entonces vamos a ver uno a uno. Después, en la siguiente diapositiva. Entonces es una herramienta que nos sirve muchísimo, sí, que incluso ustedes, digamos, si tienen pacientes de cuidado en casa, pueden tener la tabla y aplicarla a su paciente para saber qué riesgo tiene de que haya o no haya una lesión por presión. Hay una inspección visual que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Revisamos, miramos la piel del paciente todos los días, buscamos enrojecimientos, ampollas o úlceras o lesiones pequeñas. Por ahí empieza una, una lesión por presión en lo más mínimo. Y también hay que tener en cuenta los factores del paciente, el historial o eso se llaman los antecedentes, antecedentes patológicos como el estado nutricional, las enfermedades crónicas que de pronto haya tenido, la edad del paciente, ¿sí? Y con base a esto, pues también nos sirve para poder evaluar mejor cuáles son los riesgos que tiene el paciente. Entonces, la escala de Braden. Entonces, nos ayuda a predecir el riesgo de úlceras por presión que tiene el paciente. Entonces, hablamos inicialmente de la percepción sensorial. Entonces, esa percepción sensorial nos habla de la limitación que tiene el paciente ante los estímulos y ante el movimiento. Entonces, si el paciente está completamente limitado, o sea, que tiene un bajo nivel de conciencia o está sedado o no responde ante el dolor o no tiene capacidad sensitiva, ¿sí? Podríamos decir, a veces tenemos pacientes de cuidado que están prácticamente en un estado comatoso o casi en un estado vegetal. Entonces tendría una calificación de 1. Si está muy limitado, reacciona solo ante estímulos dolorosos, no comunica malestar, o hay déficit sensorial, sería 2. Si está ligeramente limitado, sería 3. Entonces el paciente reacciona ante órdenes verbales, no siempre comunica su malestar y hay algún tipo de dificultad sensorial. A veces habla, pero habla incoherencias. Y en el 4, el paciente no tiene absolutamente ninguna limitación, responde a órdenes verbales y no hay un déficit sensorial, suponiendo una valoración. Pero supongamos que mi paciente está muy limitado, no está completamente limitado. Entonces, en el sensorio podemos decir que tiene una valoración de 2. Quiere decir que él está muy limitado al movimiento, que no comunica el malestar y que tiene una disminución del déficit, o sea, tiene un déficit sensorial, ¿sí? Él no lo manifiesta. Listo, exposición a la humedad. Entonces, si el paciente no detecta que está orinado, por ejemplo, él no comunica, no dice estoy orinado, cámbiame el pañal, estaríamos hablando que él tiene una calificación de 1. Está constantemente húmeda su piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente orina y si él no avisa y si no nos damos cuenta, a veces se nos pasa el tiempo en otras cosas, sobre todo pasa cuando hay una hospitalización. Entonces, en un servicio de hospitalización, el personal de enfermería tiene mucha carga, tiene que ver muchos pacientes al tiempo y entonces no puede estar totalmente pendiente de uno solo.
En este caso, la humedad, cuando estamos cuidando a una sola persona, pues debería estar en 4, raramente húmeda, ¿sí? O al menos en 3, ocasionalmente húmeda. Digamos que está en 3 porque el paciente orinó, nos dimos cuenta e inmediatamente lo cambiamos. Listo. Ahora en actividad, el paciente está encamado o se puede pasar a silla y pues en silla él es capaz de sostenerse o deambula ocasionalmente o deambula frecuentemente. Entonces depende de qué tipo de paciente tengamos. Digamos que tenemos un paciente que está en silla, o sea, él aguanta estar en silla, entonces pongámosle un valor de 2. Sí, no está totalmente encamado, pero tampoco puede deambular. Entonces estamos en un riesgo 2. Ahora nos vamos al siguiente, que vamos a evaluar también la movilidad. Paciente completamente inmóvil, o sea que nos toca hacerle absolutamente todo. Paciente que se puede mover, pero está muy limitado, ¿sí? Quiere decir que tenemos que ayudarlo, ya sea para sentarse, para pasarlo a la silla, incluso para comer, o él está ligeramente limitado o ni él no tiene limitaciones. Entonces, si está muy limitado, le podemos colocar 2. Digamos que el paciente está inmóvil, entonces movilidad 1, no tiene casi movilidad. Nutrición, entonces el paciente permanece en ayunas o consume una dieta líquida o suero mayor a 5 días a la semana. Si es así, tendrían 1. Si el paciente tiene una nutrición probablemente inadecuada, o sea que recibe menos de la cantidad óptima de una dieta líquida o por sonda nasogástrica, podríamos decir que tiene un 2. Si el paciente tiene una nutrición adecuada o recibe nutrición por sonda nasogástrica o por vía parenteral, tendríamos un paciente que tiene un 3. Y si tiene una nutrición excelente, o sea que el paciente come e incluso come entre horas y no requiere suplementos, podríamos decir que tiene un 4. Digamos que nuestro paciente está encamado y todo, pero tiene una nutrición adecuada. Entonces quiere decir que tiene un 3. Entonces se evalúa según pues cada paciente en particular. Fricción y cizallamiento. Entonces, nuestro paciente decíamos que está completamente inmóvil porque dijimos que tenía un número 1. Si es así, el problema aquí en fricción y cizallamiento son todos los roces que se pueden haber con la cama. Entonces, ¿requiere de moderada máxima asistencia para ser movido? Sí. Problema potencial, ¿se mueve pero débilmente o requiere de mínima asistencia? Y en el 3, si se fijan, este tiene nomás 3 puntos, se mueve en la cama o en la silla independientemente, o sea, no requiere ayuda de nadie. Entonces, en fricción diríamos que tiene un 1. ¿Qué hacemos? Entonces ya tenemos todos los datos, vamos a sumarlos. Da 2 y 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, me dio un 12. Entonces, el riesgo de lesiones por presión, en caso de el paciente ejemplo que tomamos, tiene un 12, que es un riesgo alto, ¿sí? Un riesgo alto de sufrir lesiones por presión. Ahora, pues, de pronto de los que están en sala, ¿quién tiene algún paciente en casa? Y podemos tomar el ejemplo de hacerle la valoración, según los datos. A ver, alguien del grupo de, que abra su micrófono y nos cuente y hacemos la valoración. Miriam, buenas tardes. Listo, buenas tardes. Miriam. Actualmente estoy cuidando un pacientico en casa, turno en la noche. Tiene sonda gástrica, es un pacientico de 84 años. Listo, entonces edad de 84. En cuanto a la percepción sensorial del paciente, su merced, ¿qué me puede decir? Él esto manifiesta tener dolor, sentir, o él no. ¿Sí manifiesta? Sí manifiesta, que cuando está muy incómodo dice me duele. Listo, entonces usted diría que la percepción sensorial de él estaría más o menos como en 2. En 2, sí. Listo, digamos que 2. Humedad, exposición a humedad.
Ocasionalmente húmedo o raramente húmedo, porque si su merced me dice que él manifiesta, me imagino que él avisa cuando orina y toca cambiarlo, ¿cierto? Sí, sí, él manifiesta. Entonces, ¿cuánto podría ser? ¿Tres o cuatro? 3. Tres, listo. ¿En la actividad está encamado o puede pasarse a silla? No, encamadito. Listo, entonces tiene un uno. Uno. En movilidad, ¿está completamente inmóvil o muy limitada? Muy limitado. Listo, entonces tiene un 2. En nutrición me dice que tiene sonda nasogástrica. Sí. Sonda nasogástrica, pues al menos uno es el que tiene el control. ¿Su merced piensa que él tiene una adecuada nutrición o está excelente? Excelente. Listo, 4. Y en fricción me dice que está encamado, ¿no? Encamadito, sí. Sí, ¿cada cuánto lo cambian de posición? Cada 2 horas. Listo, entonces el problema de él podría ser como un 2 más o menos. Sí, hay un problema, bueno, en uno porque igual él no se mueve independiente, ¿no? Hay que movilizarlo. Sí. Entonces sumemos a ver cuánto nos da. 2 y 3, 5, 6, 7, 8 y 4, 12 y 1, 13. O sea que él está en moderado. ¿Qué Moderado. quiere decir? Que tiene un riesgo moderado de sufrir una lesión por presión y pues en este caso hay que estar muy pendiente de la piel de él. Entonces me imagino que cada vez que reciben el turno, revisan las prominencias óseas, ¿sí? Que vamos a mirar en él. De cabeza a pies, las valoraciones recuerdan que siempre se hace de cabeza a pies. Miramos el occipucio, que es la parte de atrás de la cabeza. Miramos las orejas o los lóbulos de las orejas que no estén, digamos, peladitos, lacerados. Miramos aquí el huesito que hay detrás en la parte cervical, que siempre tiende a salirse. Miramos aquí en los hombros, los codos y nos vamos por la espalda. Después bajamos a los glúteos, a los trocánteres, que es la articulación de la cadera, a la parte de atrás de las piernas y a los talones. De esa manera estamos verificando que él tenga la piel totalmente sana y pues donde le vemos el primer rojito, recordemos que eso empieza con algo muy mínimo, es un rojito pequeñito, ahí ya empezamos a sospechar que pueda abrirse una lesión. Entonces, ¿dónde vemos? Ahí empezamos a tratar. ¿Cómo lo tratamos? Empezamos a aplicarle cremita, a hidratarlo, a colocarle acolchonamiento debajo de la zona, ¿sí? Y a evitar que dure más de 2 horas también por ese lado. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, en el caso de Fanny, ¿qué más hacen para cuidarle la piel al señor? Se hidrata después del cambio de pañal. ¿De cambio de pañal? ¿Todo el cuerpo o solamente de la cola los No, glúteos? no, todo, los bracitos, glúteos, espalda, piernitas. Ujú. Listo, súper bien. ¿Y cuánto tiempo lleva el paciente en ese estado? Salió de hospitalización hace 8 días. Y antes de eso, ¿cuánto llevaba Un ya mes, un mes en hospitalización. y postrado? Cuando entró a hospitalización, porque antes de entrar en el estado que se encuentra, era semi independiente. Ok, o sea que ya tenía su antecedente, pero no era tan importante. No era tan importante. Salió de hospitalización sin lesiones, ¿cierto? No, ahorita tiene una pequeñita, es puntico rojo en la colita. Ah, bueno, listo. Sí. Entonces es tratable siempre y cuando se tengan en cuenta esos cuidados. El primero, paciente orinó, de una vez cambiarlo, hizo deposición, de una vez cambiarlo y pues hidratarle la piel inmediatamente. Sí, es importantísimo para evitar que avance y pues el paciente nos termine generando una lesión por presión grande. Entonces, más adelante vamos a ver cómo se clasifican esas lesiones. Listo, yo creo que esto quedó entendido. Si igual, como pues hay que grabar la presentación, o la pueden buscar en internet, se llama la escala de Braden, ¿sí? Y es de mucha utilidad porque nos ayuda
nos ayuda a poder clasificar el riesgo que tiene cada paciente de sufrir una lesión por presión. Entonces ahí les estoy escribiendo en el chat, escala de Braden, escala para predecir lesiones por presión en pacientes encamados. Ahí les escribí, entonces lo pueden buscar, lo pueden imprimir y la tienen muy en cuenta cuando tengan pacienticos. De esa manera, difícilmente a su paciente se le va a empezar a complicar. Y una de las complicaciones más graves muchas veces son las lesiones por presión, porque puede llevar al paciente a hacer un estado séptico, que es un estado de infección generalizado, que puede llevar al paciente a la muerte. Entonces, con el solo hecho de nosotros tener en cuenta estos conceptos tan sencillos y ponerlos en práctica, estamos previniendo y procurando que un paciente no llegue a complicaciones graves. ¿Listo? Entonces, estrategias de prevención, movilización, alivio de presión, depresión y nutrición. Entonces, movilización frecuente, habíamos dicho. Por ejemplo, comentaba Fanny que hacen cambio de posición cada 2 horas, que es lo más conveniente. ¿Sí? Se fomenta la movilidad activa o pasiva y se evita la fricción y el cizallamiento. La fricción es, por ejemplo, yo tengo al paciente acostado y yo tiro de la sábana y la sábana hace roce con la piel. Ustedes saben que la piel de los adultos mayores no es como la de los que estamos todavía jóvenes, es una piel mucho más sensible, una piel que ha perdido mucho colágeno, fibras de colágeno, y por ende es una piel bastante, por decirlo así, delgada, donde fácilmente con cualquier fricción se puede romper. Y el cizallamiento entonces se da cuando, digamos, se hacen pliegues dentro del movimiento y ese pliegue termina rompiendo la piel. Muchas veces movemos a un adulto mayor y cuando nos damos cuenta tenemos las manos sangradas y resulta que es que lo agarramos con mucha fuerza y lo que hicimos fue romperle la piel. Dos, aliviar la presión. Entonces podemos utilizar almohadas, cojines, podemos redistribuir el peso del paciente, podemos buscar si hay la posibilidad de tener un colchón antiescaras y de superficies especiales y proteger más que todo las zonas vulnerables. Yo les decía en la clase pasada, en un paciente normal, como mínimo uno debería tener 5 almohadas. Imagínense, 5 almohadas. Una para la cabeza, una para cada uno de los brazos y una para las piernas. Si el paciente está boca arriba, le colocamos una en la cabeza, una en cada brazo debajo y una detrás de cada rodilla. Si ponemos al paciente de lado, entonces una para la cabeza, otra para la espalda para que no se nos voltee, otra para que el paciente abrace la almohada y otra entre las rodillas, sí. Y de esta manera estamos evitando que el paciente nos genere lesiones por presión. Ahora es importante, en el caso de las rodillas, que no queden las 2 rodillas juntas sin tener un colchón en medio, porque los huesos de las rodillas se friccionan uno contra el otro y puede generar lesiones internas. Y otra cosa importante, la nutrición debe ser adecuada. Entonces, es importante asegurarnos que haya una ingesta calórica y proteica suficiente. Digamos, en el paciente que nos comentaba Fanny, es fácil porque ellas, las cuidadoras, tienen el control de la ingesta del paciente, puesto que tiene una sonda nasogástrica. Entonces, en este caso, el paciente se alimenta por la sonda, ¿sí? Y ahí generalmente se le dan son suplementos dietarios y de pronto puede ser que ya la nutricionista les haya dicho, les pueden hacer una sopa, una colada o cremas de diferentes recetas para que pueda al menos tener como los componentes nutricionales que el paciente necesita. En este caso, Fanny, ¿nos puede contar con qué lo alimentan? Ah,
suplementos Ensur, el Ensur. En sur, Sí, se le da el complemento, ese complemento, y se le hace alimentación en casa, cremas, coladas, ujú, y se le alimenta a través de la sonda. listo. ¿Qué tipo de ensure le dan? Ay, no recuerdo, es un nombre todo es raro, pero igual esto, eso se lo maneja la nutricionista. Sí, pero o sea, que le dan en la casa o se lo prepara, el de la casa se lo prepara, me imagino que la familiar. No, no, ese viene ya preparado, viene en la botella Ah, ok, es un ensure en líquido. líquido y se le suministran seis al día. Ok, súper bien, porque entonces estamos garantizando que el paciente esté bien nutrido. Sí, Diferente cuando el paciente tiene déficit de la deglución, no puede comer bien o por sí mismo. Me imagino que el paciente de Fanny ya le estarán haciendo terapias, terapias de deglución, sí, sí, ¿cierto? se están haciendo terapias. Sí, porque la idea es que el paciente empiece a evolucionar, o sea, llegar a un momento en que al paciente haya que quitarle la sonda y él coma por sí mismo, ¿sí? Por ahora se la dejan porque es importante garantizar que el paciente se nutra, pero en el momento, a medida que él vaya evolucionando con sus terapias, pues llegará también el tiempo en que haya que retirarle la sonda y que él empiece a comer por sí solo. Sí, sí, señor. Entonces, aquí tenemos esta tabla que nos ayuda a recordar. Tiene 24 horas, está del 1 al 24, ¿sí? ¿Y qué hace la tabla? Nos recuerda cada cuánto hay que cambiar de lado al paciente o de posición, si lo tenemos totalmente postrado. Esta también, si quiere, la pueden imprimir, se encuentra en internet. ¿Y qué me dice? Por ejemplo, de las 12 de la mañana a las 2 de la mañana lo podemos tener boca arriba, de las 2 a 4 del lado izquierdo, de 4 a 6 lado derecho, de 6 a 8 boca arriba, de 8 a 10 puede ser sentado, de, de 10 a 12 puede ser sentado también, sí, pero pues hay que tener en cuenta que lo podemos movilizar un poco. Entonces, si está sentado de 8 a 10, a las 10 podemos levantarlo 2 minuticos y lo volvemos a sentar. Esto ayuda a liberar presión. Igualmente a las 12 le damos el almuerzo de 12 a 14 y después a las 14, o sea, 2 de la tarde, lo podemos recostar del lado izquierdo de 14 a 18, o sea, de 4 a 6, de boca arriba. A las 6 de la tarde lo volvemos a sentar para darle comida hasta las 8 de la noche y a las 8 lo podemos o acostar o lo dejamos sentado hasta las 10. ¿De qué depende también esto? Depende del aguante que tenga el paciente. Entonces hay pacientes que se cansan muy rápido, no lo podemos dejar todo el día sentado o muchas horas sentado. Sí, eso depende pues también de cada paciente. ¿Listo? Entonces yo creo que esto quedó entendido, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo vamos a mirar o a evitar lesiones por presión. Miren, entonces para eso son las almohadas y los cojines. Sí, entonces aquí como lo tenemos de lado, yo les decía, una almohada detrás, una entre las rodillas. A mí, por ejemplo, personalmente siempre me gustaba colocarle a los pacientes una almohadita en este lado para que el paciente la abrace. De esta manera, pues el paciente se va a sentir también más cómodo. Uno puede hacer el ejercicio con uno mismo. Acuéstese en su cama, se pone varias almohadas y se dará cuenta lo cómodo que es. Igualmente pueden hacer el ejercicio con 4 o 5 almohadas, una en la cabeza, en la que va detrás de las rodillas y se pone una debajo de cada codo y nos daremos cuenta que son posiciones muy cómodas. Importante lo que ya decíamos, cada 2 horas hay que cambiar de posición al paciente. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes? Entonces aquí vemos una lesión por presión en la región sacro. ¿Listo? Esta es una lesión por presión en sacro, está muy avanzada. Esto es un grado 4, pues ya prácticamente aquí vemos exposición del hueso.
Sí, esto es el hueso y hay tejido. Aparte de todo, hay un bolsillo y estos bolsillos no permiten la cicatrización rápida, entonces ralentizan todo el proceso de cicatrización. Entonces, ¿qué es una lesión por presión? Es cualquier área de daño en la piel y tejido subyacente causado por la presión prolongada sobre un plano duro, no necesariamente intensa, ¿listo? Entonces, puede ser una lesión muy pequeña, como nos contaba Fanny, que es apenas ahí como el rojito, o están mirando, que no sea grande y que no avance. Pero esas lesiones que ella comenta precisamente es de este tipo y son las más comunes. Inician pequeñitas en un rojito, cuando se dan cuenta se abren, ¿sí? Se pierde todo el tejido, eso se llama la epidermis, que es la última capa de la piel, y vemos aquí la exposición del tejido subcutáneo, ¿sí? Y puede llegar hasta esto, se pierde totalmente las capas de la piel. Entonces, ¿cuáles son las causas? El factor más importante es la presión mantenida, por eso se llama lesión por presión. Entonces, donde tenemos aquí los tejidos bajo presión por el peso del cuerpo, ¿sí? Y aquí tenemos en la parte baja el colchón. Aquí tenemos un hueso, puede ser por ejemplo el codo, el músculo que está aplastado y los tejidos y cómo esto empieza a generar un daño, ¿sí? Entonces son los trastornos de la microcirculación en la zona de apoyo del cuerpo. Todos tenemos microcirculación en todas partes del cuerpo y eso se llaman capilares. Unen venas y arterias, pero son los más pequeñitos. Entonces, como son tan pequeños, se pueden lesionar fácilmente. Entonces, siempre las áreas con prominencia ósea son las más frecuentes de aparición de lesiones por presión. Entonces, aquí vemos en esta imagen los capilares, ¿sí? Tenemos el hueso y esta es la piel. Entonces, aquí los capilares sin exceso de presión, esto es en portugués, capilares sin exceso de presión, y aquí tenemos un hueso, los capilares aplastados, la piel y la superficie de la cama. Entonces aquí hay un capilar con exceso de presión. Si se fijan, este exceso de presión no permite que haya buena circulación sanguínea y por ende va a haber una isquemia, o sea, se muere el tejido localmente, lo que hay aquí en esta parte del tejido. Supongamos que este hueso es aquí, el codo. Entonces, el exceso de presión hace que no haya suficiente circulación sanguínea y cuando nos demos cuenta se me está muriendo esa parte del tejido muscular, el tejido subcutáneo y el tejido epitelial, o sea, la piel, hasta que se me abre una lesión ahí. Entonces, la presión contra la lesión, contra la piel, perdón, reduce el riego sanguíneo hacia el área y pues sin suficiente sangre la piel puede morir, se puede formar una úlcera. Entonces pregunto yo, bueno, la sangre se encarga de llevar la sangre arterial, de llevar oxígeno a los tejidos. Pregunto yo, ¿cuántos días nos podemos nosotros aguantar sin comer? ¿Quién me dice más o menos cuánto se puede aguantar uno sin comer? Yo creería que 3. Yo pienso que 4, pero si se toma agua, ¿no? Se pueden vivir sin comer hasta 5, 6, 7 días. Bueno, eso también depende. Si está uno bien gordito, pues aguanta más porque el cuerpo se va a alimentar de la misma grasa corporal. ¿Sí? Entonces depende también de eso. Si la persona es muy delgada, no va a aguantar tanto. Ahora, ¿cuántos días se puede aguantar uno sin tomar agua? Yo creería un día. Bueno, se puede aguantar más de un día, sí. Igual, después empiezan a ver los signos de deshidratación, etcétera, etcétera. Ahora mi tercera pregunta, ¿cuántos días se puede uno aguantar sin oxígeno? No, nada. No, ahí sí no, por ahí 15 minutos. Máximo unos 15 minutos y bueno, después de los 10 minutos ya empiezan a haber daños importantes. Ahora, digo yo, los tejidos se alimentan del oxígeno que le está llegando, sí, solo el oxígeno es los que los mantiene vivos. Sí, dice
Aquí en teoría lo que dice arriba es que si no le llega oxígeno suficiente por medio de los vasos sanguíneos, entonces empieza a haber una isquemia local prolongada. La isquemia se da cuando no llega oxígeno. Entonces imagínense, hayan 20 minutos de presión sobre cualquier tejido, se empieza a morir ese tejido. Eso es lo que pasa, eso se llama isquemia y es por la pérdida de obtención de oxígeno. Entonces, si nosotros como tal no nos aguantamos 15 minutos sin oxígeno, mucho menos pues un tejido y más de una persona, un adulto mayor que tiene muchas comorbilidades, que tiene un déficit proteico, calórico, y aparte de todo pues tiene movilidad reducida, en este caso tiene muchísimo más riesgos. Un paciente que de pronto, por ejemplo, usa silla de ruedas permanente o está en cama por mucho tiempo, tiene mucho riesgo, o si es un adulto mayor. Entonces, por eso es importante la movilización. Entonces, las lesiones se presentan frecuentemente, ya los había mencionado, en el codo, en los talones, en las caderas, eso se llaman trocánteres, en los tobillos, en los talones, ya los dije, en los hombros, la espalda y en la parte posterior de la cabeza, eso se llama occipucio. Entonces, depende de qué parte del cuerpo esté más presionada o compresionada, que lleve más tiempo, esa parte es la que se va a ver más comprometida. Entonces, ¿cómo se clasifica la evolución de las lesiones por presión? Entonces, está en el estadio 1, es un eritema. Eritema es un enrojecimiento que no palidece tras la presión. Entonces, generalmente, ¿cómo hago yo para saber? Si nos tocamos, por ejemplo, aquí, la palma de la mano con fuerza, y nos soltamos, si se fijan que se puso pálida, pero al soltarse, se puso roja. ¿Sí ve? Yo creo que se alcanza a ver ahí en cámara. Entonces, al presionar, se pone pálida y poco a poco vuelve a coger su color normal. Entonces, la piel está intacta siempre y cuando vuelva a coger su color, ¿sí? Pero si yo presiono y no se empalidece, quiere decir que hay ya una lesión grado 1, ¿sí? En pacientes de piel oscura o morena se observa inflamación, se observa tejido como duro y decoloración y calor local. Ya en el estadio 2, entonces, por ejemplo, el paciente que nos comentaba Fanny, él tiene una lesión grado 1, es lo más mínimo. En el estadio 2 hay pérdida parcial del grosor de la piel, afecta la epidermis, que es la capa más externa de la piel, parte de la dermis o a veces las dos. Hay una úlcera o lesión superficial con aspecto de abrasión, o sea, como si hubiera una raspadura, ¿sí? O un cráter superficial, es muy mínimo, pero ya se ve la primera lesión. En el estadio 3 ya hay pérdida total del grosor de la piel, hay una lesión con necrosis del tejido celular subcutáneo, ¿sí? Que se puede extender hasta la fascia subyacente, pero sin atravesarla. Entonces, en ese caso, son los tejidos alrededor, ¿sí? O más profundos. Ya la úlcera se ve como un cráter profundo, pero no puede haber socavamiento en el tejido adyacente. Entonces, como tal, es una lesión profunda, pero no tan profunda como la estadio 4, que ya llega hasta el tejido óseo. Entonces, en la 4 ya hay pérdida total del grosor de la piel, hay muerte celular o tisular, ¿sí? Hay un daño en el músculo, ya hay un daño también en los huesos o en las estructuras de sostén, por ejemplo, los tendones o las cápsulas articulares, cuando estamos hablando de tobillos y codos, y trocánteres, que también se ven a veces, esas lesiones grandísimas, ¿sí? Y se alcanza a notar la cápsula articular de esa estructura del paciente. Puede haber socavamiento y tractos fistulosos en el tejido adyacente, entonces lo que llamamos bolsillos, son literalmente son como unos bolsillitos que se hacen ahí alrededor de la úlcera, como el que vimos acá en este lado. Entonces nos vamos a volver un momentico. Si vemos la parte baja, no sé si ven cuando muevo el mouse, ahí hay un bolsillo, ahí uno mete los dedos para poder limpiar.
porque toda la secreción que se acumula en este lado puede generar con el tiempo una infección, además pues genera mal olor. Estas lesiones, siempre y cuando se curen muy bien, no deben tener olor. Entonces, cualquier lesión que se tiene, hay que evaluar también eso. Si tiene olor, la lesión puede ser que esté infectada. Si no tiene olor, quiere decir que está limpia y posiblemente va a sanar. Entonces, aquí podemos ver la clasificación. Entonces, una preúlcera, una prelesión, entonces vemos la epidermis intacta, la piel adherente y hay un eritema que desaparece al aliviar la presión. El tratamiento, entonces, si vemos las primeras lesiones, podemos colocar apósitos transparentes, sí, que pues esos se venden en las droguerías, son costosos, pero un apósito puede durar hasta 7 días ahí puesto sin generar ningún daño en el paciente. Hay apósitos tipo hidrocoloide y apósitos de poliuretano. Las observaciones es prevención y protección de la zona enrojecida. Aquí vemos una lesión grado 1, grado 2, que es más profunda, grado 3, un poco más profunda, y grado 4 ya llegando hasta el hueso. Si vemos, cada una es un poco más profunda que la anterior, ¿sí? Entonces, en general, lo que se busca es, según el tipo de lesión, utilizar algo de protección. Por ejemplo, en el estadio 0, donde todavía no hay una úlcera, hay una preúlcera, también puede funcionar mucho lo que son las cremas, ¿sí? Cremas hidrocoloides, cremas hidratantes, pasta de óxido de zinc. Por ejemplo, yo siempre le digo a mis pacientes, en el D1 venden el Little Angel, se llama, es una crema de óxido de zinc que también se usa mucho para la pañalitis. Entonces se puede utilizar, funciona muy bien. Uno lo que hace es generarle como una pasta a la zona donde se ve el enrojecimiento y estar pendiente, estar revisando y poco a poco cuando nos damos cuenta ya ha curado totalmente la prelesión, ¿sí? También pues venden la famosa crema Marley, si alguien la ha escuchado, pero para mí, en mi experiencia, entonces vemos que pues la Marley es muy buena, pero es muy costosa y a veces la gente no tiene suficiente dinero para conseguirla. Vale más o menos unos 80.000 pesos el pote. Entonces, ¿qué se hace? Pues uno les dice, listo, cómprese la crema número 4 o la que venden en el D1 y aplíquele esa. Finalmente, desde que lo hagamos de manera juiciosa todos los días y en el momento en que el paciente lo requiera, entonces no va a llegar a una complicación. Entonces, importante saberlo. Entonces, ¿cómo se llama la del D1? Se llama Little Angels. Venga, le escribo aquí. Es la cremita del pote. Creo que es blanquito. Es de la misma marca de los pañitos y todo lo que viene del D1. Pues es muy buena. Personalmente, como les digo, pues uno también esto piensa en el bolsillo de los familiares. A veces no es tan fácil, a veces, digamos, darles el alimento, comprarles que los pañitos y todas las cosas. Entonces uno también pues se va por las opciones. Entonces aquí vemos una lesión estadio 1, donde se ve el enrojecimiento. Aquí hay prominencias óseas. Entonces, sí, cuando nos sentamos y duramos muchísimo tiempo sentados en la misma posición, uno puede ponerse en un espejo y mirar y se dará cuenta que toda esta zona se pone súper roja, ¿sí? Solo que diferencia, pues nosotros todavía estamos jóvenes y no hay tanto riesgo de hacer una lesión por presión, ¿sí? En el estadio 2, entonces la lesión ya se alcanza a ver, ¿sí se fija la diferencia entre esta y esta? Entonces, mientras la una está enrojecida solamente, aquí ya vemos una lesión abierta, muy mínima, pero ya está. Esta es una lesión, más profunda. Esta está ubicada en este mismo lado, ¿sí? O sea, en los glúteos. Estadio 3 es mucho más profunda.
Y en estadio 4 vemos parte de tendón y vemos parte de hueso. ¿Sí? Entonces la lesión se ha profundizado tanto que llega hasta el hueso. Todos los signos y síntomas de una úlcera por decúbito o úlcera por presión es inicialmente enrojecimiento de la piel que empeora con el tiempo, el área forma una ampolla y luego una llaga abierta. ¿Sí? Entonces aquí vemos una lesión grado 3, hay muerte tisular, entonces se ve un tejido amarillo, se llama así tejido amarillo, comúnmente le llaman tejido de fibrina, y vemos un tejido granular aquí pequeñito, rojo, que es lo que vemos que está cicatrizando ya bien. ¿Sí? Recomendación, cuando vayamos a hacer una curación, no utilicemos manillas, ni anillos, ni nada de eso. Ella tiene guantes de nitrilo, son transparentes, pareciera que no tuviera, pero sí tiene guantes, se debe hacer con guantes. Y aquí, por ejemplo, le vemos un dispositivo que se llama bota de una, que sirve para hacer curaciones, es muy buena, pero pues igual hay que saberla poner. Si la ponemos mal, podemos lesionar al paciente. Fíjese que la paciente, aparte de todo, tiene otra lesión por presión en la parte interna de la pierna. Sí. Entonces, son lesiones que se pueden dar y pues que lamentablemente no sabemos cuál fue la causa de esa paciente, y más que es en una parte poco común. Entonces, ¿cómo manejamos las úlceras por presión? Entonces, la prevención primero que todo. Cambio de posición cada 2 horas, aquí estamos repitiendo lo mismo. Como mínimo de decúbito supino a decúbito lateral. Que haya un buen estado nutricional, si un paciente se me alimenta bien o si ya tiene una lesión por presión, pero si no tiene una buena alimentación, difícilmente vamos a poder lograr que esa lesión mejore. Entonces, usted le puede hacer la mejor curación del mundo con toda la técnica, incluso estéril, utilizar los mejores productos del mundo. Pero si su paciente está malnutrido, no se le va a curar esa lesión por presión. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. La higiene de la piel también es muy importante y es útil mantenerla lubricada. ¿Sí? Para esto sí, pues, por ejemplo, si tienen ahí, anoten. Podemos hacer una fórmula magistral nosotros mismos. Utilizamos una crema, puede ser incluso la del D1, esa grande que venden, que es económica. A esa crema le agregamos un frasquito pequeño de tintura de benjuí, un frasco pequeño de aceite de almendras, un frasco pequeño de aceite de coco. Hacemos toda la mezcla y pues lo mantenemos ahí en el tarro, en el pote que viene. Tenemos que quitarles sacarle un poquito, si es la crema nueva, sacarle un poquito de crema para que le quepa el resto de los ingredientes. Lo mezclamos y esta fórmula magistral va a ayudar muchísimo a mantener la piel del paciente sana. Entonces, profe, primero digo que tintura de qué, perdón. benjuí, ya les escribo aquí en el chat. Ay, sí, por favor. Entonces, crema de cualquier marca. Bueno, tratemos que no sea tampoco una marca tan demasiado económica. Si hay posibilidad, por ejemplo, de conseguir una Bacenol o una Lubrider, muchísimo mejor. Pero si la economía no alcanza, si no alcanza, al menos la del D1, que pues sé que es muy buena porque la conozco, también podría ser. No me acuerdo, es en Bavaria, creo que es la marca. Entonces, crema de cualquier marca, entonces 1 litro. A eso le agregamos un frasco de tintura de benjuí. Profe, yo no le entendí bien. ¿Eso que se revuelve se le echa en la haría? No, eso es para hidratar la piel. Ah, bueno, profe. Entonces, eso es para prevenir, para prevención de lesiones. Entonces, tenemos una fórmula magistral que va a ayudar mucho para evitar o para mantener la piel del paciente hidratada, ¿sí? Que no se le lesione. Entonces, esa fórmula magistral sirve para hidratarle la piel al paciente todos los días. No es necesario usar cantidades grandes, ¿sí?
Entonces, con que le podamos limpiar al paciente, le podamos después del baño y después cada vez que se cambie de pañal, aplicarle por todo el cuerpo, sí, no es mucho porque igual pues va a quedar por el hecho de tener los aceites, sí, aceite de almendras y el aceite de coco, esto le va a ayudar muchísimo para la hidratación de la piel, ¿listo? Uso de dispositivos anticompresión, entonces, por ejemplo, podemos usar un colchón antiescara que disminuye el riesgo en un 50%. Podemos utilizar almohadones entre rodillas y tobillos, ¿sí? Podemos utilizar, por ejemplo, una almohada especial de esas que llaman espuma inteligente, que es la que vuelve a su forma. Sí, entonces hoy en día hay muchísimas cosas que podemos usar y sirven. ¿Listo? Profe, disculpe, Señora. la crema tiene que ser antipañalítica, ¿no? No, es una crema, sí, porque es que la antipañalítica, la antipañalítica generalmente no son cremas, son pastas, ¿sí? Son emplastos, entonces, sí, una pasta de esas difícilmente la vamos a poder manipular igual que una crema. La crema es semisólida. Y trae muy poquito la pasta, también trae muy poquito. Sí, además que la pasta trae muy poco. Sí. Profe, tiene que ser crema hidratante, como la Lubrider, como la que utiliza uno para el diario después del baño. Entonces le aplicamos lo que usted nos indica y con eso le aplicamos al paciente después del baño, lo hidratamos totalmente con esa crema preparada así como usted nos dijo. Ya puede ser después del baño, después del cambio de pañal, sí, cuando uno lo moviliza, sí, y eso le ayuda mucho a hidratar y a prevenir. Sí, es a hidratar y prevención. Ya para el manejo como tal de las lesiones por presión, sí. No, sí, ya aparte. En ese caso sí requiere la valoración ya de una persona especializada en manejo de lesiones, ¿sí? Y curaciones. Casi siempre pues se envía una enfermera profesional que revisa, ¿sí? Se mira cómo está la lesión y cuál va a ser el manejo. Ese es el deber ser. Entonces ahí la jefe de enfermería les puede decir, hay que hacer esto, cada cuánto, cómo vamos a cuidar esa herida, en fin. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando solamente de la prevención. Si se ha formado una lesión ulcerada por presión es imprescindible, entonces evaluar periódicamente el número de lesiones, el tamaño, el estadio y la localización. Entonces, ¿cuántas lesiones tiene? ¿Cuál es el tamaño? ¿Grandes, medianas, pequeñas o enormes? El estadio, si es estadio 1, 2, 3 o 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo el estadio? Dependiendo de la profundidad. La localización, si está en alguna pierna, en un talón, si está en el sacro, en las articulaciones de la cadera, ¿sí? Los cambios en cuanto al olor, lo que yo les decía, si huele a feo, generalmente no huelen. Si huele a feo es porque o hay tejido muerto o se está infectando, ¿sí? Si hay aparición de eritema perilesional, quiere decir que se está infectando o se está agrandando la lesión. Y si hay purulencia hace referencia a pus, o sea, si hay pus, ¿sí? Y el grado de extensión del tejido necrótico, entonces, ¿hasta dónde llega la necrosis? ¿Es profunda o es solamente superficial? Ahora, no todas las lesiones por presión inician igual. A veces inician con un tejido negro oscuro, ¿sí? O sea, obvio, inicia rojo, pero cuando se da cuenta, se forma un tejido negro oscuro que parece como una placa y que para retirarla, pues a veces necesitamos incluso con bisturí romper esos tejidos que se han muerto para poder descubrir y empezar a tratar la herida internamente desde donde se puede trabajar. Porque esa parte negra, sí, que parece como un grano, ahí no se puede hacer absolutamente nada, es un tejido muerto. Entonces el tratamiento sistémico incluye nutrición, sí, calórica, proteica adecuada. En el caso, por ejemplo, que nos comentaba Fanny, es un paciente que tiene pues su nutrición enteral por medio de una sonda nasogástrica,
Aparte de todo, se le da también sus sopitas, sus cremas y sus suplementos 6 veces al día, ¿sí? Su Ensure. Aporte de vitamina C y zinc, que es importantísimo. Entonces, en un paciente que tiene lesiones por presión, es importante que consuma vitamina C y también zinc. El uso de antibióticos, eso sí depende y eso lo define el médico. Entonces, si es una herida que está contaminada e infectada, esa sí o sí requiere de uso de antibióticos, ¿listo? Entonces vamos a ver los cuidados específicos. Entonces, en la piel, vamos a revisar diariamente toda la piel del paciente. Vamos a mantenerla limpia y seca. Acuérdese que en la escala de Braden estábamos evaluando la cantidad de humedad que puede tener el paciente, ¿sí? Si hay mucha humedad en su piel, pues obviamente esto va a favorecer a que haya una lesión. Entonces pongo el ejemplo, cuando nos metemos en una piscina y duramos ahí dentro de la piscina unas 2 horas, ¿cómo salimos? ¿Cómo nos salen los dedos? Entonces salen arrugados, blancos, y esto se debe precisamente pues a la cantidad de humedad que hay ahí en ese momento. Ahora pónganse ustedes a pensar una humedad, pero una humedad cálida, ¿sí? De un paciente que se orinó hace 2 horas, ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿Sí? Entonces su piel se empieza a lesionar, ¿sí? Entonces, en este caso, emplear jabones de bajo potencial irritativo, lavar con agua tibia, aclarar y secar sin fricción. Importantísimo, nunca pasarle la toalla al paciente así, sino que lo vamos a hacer por medio de toques. Porque pues estamos hablando generalmente de los que cuidamos son pacientes ya adultos mayores. Si el paciente está joven, todavía no corre tanto riesgo como un adulto mayor. No usar alcoholes, entonces no echarle alcoholes al paciente, taninos, colonias, en fin. ¿Sí? Si queremos perfumar al paciente, le echamos el perfume en la ropa. Son útiles las cremas hidratantes, procurando una torsión completa, procurar vestir ropa de tejidos naturales, en algodón preferiblemente, emplear apósitos protectores para prevenir lesiones, siempre y cuando, pues uno, haya economía para eso, porque esos apósitos son bastante costosos, y pues dos, si de verdad lo amerita. La movilización, entonces elaboramos un plan de rehabilitación que mejore la movilidad y actividad del paciente. Podemos hacer movilización pasiva y activa, ¿sí? Cambios de posición, entonces en encamados cada 2 horas, programa e individualizada. Entonces, pues sabemos es nuestro único paciente, sí, lo podemos coger como un hábito. Si es autónomo el paciente, le podemos enseñar cambios cada 15 minutos, que él mismo los haga, sí, a no ser que de pronto se quede dormido, que es normal. Mantener la alineación corporal y la distribución del peso y el equilibrio del paciente. Entonces, si está sentado en una silla de ruedas, no esperar a que el paciente se nos escurra y de pronto hasta se nos caiga, ¿sí? Sino ayudarle y también a que él aprenda a mantenerse bien sentado, mantener una buena posición o una buena postura. Evitar contacto directo entre prominencias entre sí. Entonces, lo que les decía, si está acostado, colocarle en las rodillas unos almohadas o algo que le acolchone. Considerar si es necesario protectores para codos y talones. En fin, entonces, ya sean almohadas, ¿sí? O algún tipo de dispositivo. En el mercado venden muchísimas cosas que pueden ayudar. Evitar el arrastre, ¿sí? Eso se llama fricción y cizallamiento. Entonces, reducir fuerzas tangenciales en la movilización. Entonces, cuando lo movilizamos, evitar que haya ese tipo de lesión por fricción. Si está en decúbito lateral, o sea, el paciente está de lado, no sobrepasar los 30 grados de inclinación y evitar la inmovilidad directamente sobre los trocánteres, o sea, la articulación de la cadera. Ahora, hagan ustedes el ejercicio de recostarse sobre una superficie de 30 grados y sepan lo doloroso y cansado que es usted estar en esa posición.
Yo lo hice un día que estuve hospitalizado hace ya como unos 8 meses. Subí la cama y me puse de lado y créanme, yo decía, pobrecitos los pacientes. El dolor de cadera era desesperante. Me tocó bajar la cama y me tocó acomodarme nuevamente. Ahora póngase usted a pensar, si su paciente no se moviliza por sí solo y su paciente aparte de todo no habla o no se queja, pero sí siente. Entonces, tremendo. Entonces, tener una cama levantada a unos 30 grados y el paciente de lado es de las peores posiciones. Si usted va a colocar a su paciente de lado, que sea sobre la cama plana, pero entonces no le subamos la cama tanto si lo vamos a dejar de lado. Solamente lo suficiente como para que no se nos broncoaspire en caso tal que haya el riesgo. ¿Listo? Si es necesario elevar la cabecera a la cama lo mínimo posible, máximo 30 grados y durante el mínimo tiempo. Ya les dije por qué. No usar flotadores o dispositivos tipo anillo ya que comprometen la circulación. Anteriormente se usaba mucho el dichoso flotador, que es los que se usan en las piscinas, ¿sí? Que para que no hiciera lesiones por presión y resulta que eso se descubrió que es peor. Entonces era peor el remedio que la enfermedad. Ya habíamos hablado, dispositivos de alivio de presión, colchones, cojines, almohadas, piel de cordero, protectores locales. Entonces, depende del material, esto ayuda a complementar todo lo que sustituye la movilización del paciente, obviamente prevenir infecciones y educar a la familia sobre los cuidados de las lesiones por presión. Entonces, también pues, como estamos aquí aprendiendo, también nosotros podemos enseñarle allá a los familiares de los pacientes cómo lo vamos a cuidar, qué hacer, qué no hacer para evitar lesiones. ¿Listo? Ahora vamos a ver cuáles son los cuidados básicos del paciente en cama. La higiene corporal. El objetivo es mantener la piel limpia e hidratada para evitar infecciones y lesiones o ulceraciones. Descripción del cuidado. Entonces, es mejor hacer la higiene en la cama siempre y cuando la movilidad del enfermo es muy reducida. Entonces, podemos bañarlo en cama. ¿Sí? Igual, pues hay técnicas. ¿Sí? Sin embargo, pues para poder hacer un baño en cama debemos tener una cama con cobertor impermeable en el colchón. Si no, no se puede porque se va a mojar el colchón y se nos daña. Cuidar y vigilar la piel a diario, lavar empezando siempre de la cabeza a los pies o desde la cara. Sin embargo, en mi caso, yo siempre que hago, se hace baño de cabeza a pies y finalmente siempre terminar con genitales y con la cola del paciente, ¿sí? Entonces, cuando llega a los pies, se cambia el agua y se utiliza un agua nueva para lo que es genitales y cola. Lavar con agua jabonosa y aclarar con agua. Secar la piel e hidratar con crema hidratante, ya sabemos cómo. Si aparecen zonas en la piel con enrojecimiento o lesiones, avisar a la enfermera, ¿sí? O al médico. ¿Listo? Entonces, se supone que, bueno, si estamos trabajando o si están trabajando por medio de una empresa, pues llaman al jefe de enfermería, a la jefe responsable de esos pacientes, ¿sí? Entonces, evitar la crema hidratante en zonas de pliegues como las ingles y las axilas. ¿Por qué? Porque ahí, pues, como hay más sudoración, se mantiene más humedad y esta humedad puede generar que el paciente se llene de hongos. Evitar el uso de colonias y alcoholes, ya habíamos dicho. Y la ropa de cama, entonces, es el material necesario para el cambio de la ropa de la cama, ¿sí? Entonces aquí vemos una cama con su sábana, su sábana de movimiento, su almohada, ¿sí? Y la ropa de la almohada sería la funda. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos? Varias almohadas y fundas, sábana de caucho, que es la sábana que tiene caucho que va en el colchón, y dos o una sábana normal. Una de ellas se colocará en el centro de la cama doblada por la mitad, encima de la sábana de caucho, y esta pues es la sábana de movimiento. Sirve para poder movilizar a la persona enferma, ¿sí? Para poderle cambiar de posición, en fin. Y la otra sábana, ¿sí? En caso tal, es para arropar al paciente si hace mucho calor.
y si no, pues se utiliza una cobija. Entonces el cambio de la ropa de cama pues el objetivo es que permanezca uno siempre limpio, ¿sí? Y dos, pues que siempre, sobre todo cuando el paciente está siempre encamado. La idea es hacerlo todos los días, si es un paciente que está permanentemente en cama, como mínimo por ahí cada 2 o 3 días, también depende de cuánto sube el paciente, ¿sí? ¿Cómo se hace el cambio? Entonces, si el paciente está en cama, lo colocamos de lado, ¿sí? El paciente colocado acá arriba, flexionamos una rodilla y el brazo del lado contrario al que lo vamos a girar y tirando de la sábana de movimiento giramos a la persona y lo colocamos de lado, ¿sí? Entonces vemos aquí, una opción podría ser con la misma sábana o dos, como tiene la rodilla aquí flexionada y está con el brazo flexionado, podemos agarrarlo de la rodilla y el brazo o de la cadera, primero voltearlo y después tirar la sábana, ¿sí? Después entonces se hace la cama por mitades. Primero pues recogemos la sábana, pasamos todo hasta la mitad del paciente y después empezamos a colocar la sábana nueva, ¿sí? Esto por ejemplo se puede hacer después del baño. Entonces digamos que la paciente está desnuda, la bañamos, ya está lista. ¿Qué hacemos? La podemos ir secando, le dejamos una toalla encima, todo esto va a estar húmedo y aquí lo podemos ir secando con otra toalla. Entonces esta parte, como él tiene un forro protector, lo secamos e iniciamos a colocar. Fíjese que aquí la enfermera o bueno, subió la baranda, ¿sí? Para evitar que el paciente se nos caiga, ¿sí? Entonces iniciamos. Aquí le colocamos una sábana o una toalla seca y avanzamos la sábana por debajo. Luego volteamos al paciente para el otro lado, subimos las barandas y terminamos de hacer la cama por el otro lado. Entonces retiramos lo mojado, secamos y arreglamos la cama por el otro lado. Fíjense que siempre es supremamente importante subir las barandas, ¿listo? Entonces, precauciones, no es preciso levantar a un enfermo con mal estado general o encamado para poder cambiar la ropa de la cama y evitar que la ropa de la cama esté húmeda o sucia. ¿Listo? Entonces, esto lo podemos hacer, por ejemplo, en la UCI, uno hace baño de pacientes de esta manera y el paciente, por ejemplo, está con líquidos, está conectado a 1000 cosas, está intubado. Y aún así lo podemos hacer. Entonces es mucho más fácil un paciente que no tiene líquidos endovenosos y que no tiene ningún tipo de dispositivo. Es muchísimo más fácil. Entonces todo está pues en la manera de cómo lo hacemos y la organización que tenemos. Para el cambio de pañal, entonces se retira el pañal sucio y colocamos uno limpio cuando el paciente está en cama. Si el paciente es capaz de mantenerse de pie, entonces lo que hacemos es decirle que se sostenga, puede ser de una silla, mientras se le hace la limpieza y se le cambia el pañal. Entonces, la descripción del cuidado son cambios frecuentes para mantener la piel limpia y seca. Entonces, más o menos, digamos unos 3 o 4 pañales en 24 horas, excepto si de pronto el paciente orina mucho. Entonces, cada vez que orina hay que cambiárselo. Para retirarlo, colocarlo al enfermo de lado con la ayuda de la entremetida o eso se llama sábana de movimiento, remeter el pañal sucio por debajo de la superficie de su cuerpo y lavar esa mitad. Se puede lavar o se puede limpiar con paños húmedos. Entonces, cambiamos el pañal por mitades, colocamos en la mitad de la piel limpio el pañal limpio y volteamos a la persona, retiramos el pañal sucio, terminamos de limpiar y colocamos y acomodamos la otra mitad del pañal. Entonces, básicamente es lo mismo que las sábanas, pero con el pañal. Es súper fácil y pues depende de cómo vamos aprendiendo. Precauciones: evitar mantener la piel húmeda por riesgo de úlceras en la piel. Procurar que el pañal quede bien adaptado a la zona inguinal, importante para evitar que que se salga la orina y dos, que genere lesiones por presión. Hemos visto a veces pacientes que no les queda totalmente en la ingle el pañal y entonces ahí donde quedó
el roce del caucho del pañal se le generó una lesión nueva. Entonces eso es porque no se tuvo en cuenta acomodar bien el pañal. Las pegatinas del pañal se deben despegar tirando de la lengüeta situada en la parte inferior, ¿sí? Porque así se puede pegar y despegar varias veces. Entonces no agarrarla de la parte porque viene de colores, muchos pañales no tienen colores, ¿sí? Pero si se tira la lengüeta de la parte superior, lo que hacemos es dañar el pañal. Entonces se rompe. ¿Cómo se le coloca el pato a un paciente? Entonces, ¿alguien sabe qué es el pato? Donde el pato ese que se utiliza para que ellos orine o hagan popó. Ujú. Entonces se llama el pato, famoso pato. Aquí lo vemos, es de color blanco, es plástico, ¿sí? Entonces, pues ayuda a que la persona que está en cama orine o haga deposición. Entonces, como la descripción del cuidado, igual hay que voltear al paciente, ¿sí? Con ayuda de la sábana de movimiento o entremetida y colocarlo de lado. Se coloca el pato y volteamos el paciente, obviamente, pues debe estar aquí desnudo de la cintura para abajo para poder hacer el procedimiento, ¿sí? Las precauciones es colocar siempre el pato desde lateral, introducirla por debajo de los glúteos y pues hay que tener en cuenta que si queda mal puesto puede provocar lesiones en la piel por fricción. Ahora, si el paciente tiene, digamos, control, un poco de control de su cuerpo y es capaz de levantar la cola, porque muchos pacientes lo pueden hacer, uno pues primero lo desnuda y le dice, bueno, levante la cola y le acomoda el pato por debajo, ¿sí? De tal manera pues uno revisa que quede bien, que de pronto cuando orine, si es una mujer, no se salga toda la orina por la cama y pues terminemos generando más trabajo para podernos a cambiar toda la cama. Entonces son cosas que pueden pasar, pero eso la misma experiencia lo va dando. ¿Listo? Importantísimo la higiene del pato después de. Entonces, el paciente, por ejemplo, hizo deposición, se lava, se desinfecta, puede ser con cloro, ¿sí? O con alguna sustancia que ayude a eliminar todos los microorganismos y se deja secando. Y listo, hasta aquí terminamos la unidad 2. Entonces, cuénteme a alguien dentro de su experiencia si ha tenido que hacer o trabajar con pacientes así. Pacientes con lesiones o pacientes totalmente encamados que requieran absolutamente todo esto, la compensación del movimiento. Pues yo sí he trabajado con varios tipos de pacientes, incluso con máscara, con todo. Y se requieren los movimientos y los cuidados adecuados. La limpieza también influye mucho. La asepsia. Muy bien, sí señora. Y pues una de las cosas que, digamos, cuando yo pasaba a supervisar a las auxiliares en casa, a veces auxiliares o cuidadoras, pues aquí hablamos más del tema ético, ¿no? Más pendientes del celular que de su paciente, entonces pilas con eso. Sí, o sea, pongámonos en el zapato del paciente, es un paciente que es totalmente dependiente de nosotros, ¿sí? Si nosotros no lo cuidamos, nadie lo va a hacer porque finalmente muchas veces las familias digamos, se relajan tanto que no andan pendientes de su familiar. Ellos... No, profe, los cambios de posición son sagrados, porque con lo que se demore, eso se le agranda más y uno tiene que trabajar a conciencia. Exacto. A conciencia y con amor, porque este de vocación, eso no es para todo el mundo, ¿sí? Y la responsabilidad ante todo, porque si uno se descuida, yo los he visto. Sí, y es tremendo. Lamentablemente un descuido en un paciente en este estado pues es garrafal porque es un paciente que se va a empezar a complicar. Tuve un caso de una paciente
tenía un procedimiento especial en casa. Yo iba cada 15 días a la casa de la señora. Eso es un procedimiento que lo hace es un jefe de enfermería de cambiarle la sonda vesical, ¿sí? Yo iba cada 15 días, le cambiaba la sonda vesical. La hija cuidaba muy bien a la señora. Ella me decía, siempre le quitaba el pañal y decía, mire la cola de mi mamita, está como de 15. Como de 15, la señora tenía una piel perfecta, sin ningún tipo de lesión. La señora terminó hospitalizada unos meses después. No recuerdo cuál fue la causa, duró mucho tiempo hospitalizada. Y ella regresó a casa y pues en el regreso pues volví a programar el cambio de la sonda de la señora. Cuando fui a revisarle la piel, tenía una úlcera muy similar a la que vimos al principio, pero con todo el tejido necrótico. Y la señora, fueron muchos errores. Salió de la clínica sin cambio de sonda y tenía cambio de sonda 2 días antes del egreso. O sea, haciendo cuentas, la sonda tenía que haberse cambiado 2 días antes en la misma clínica antes de haber salido para la casa. Entonces la sonda estaba totalmente contaminada, toda la casa olía a orines fétidos, ¿sí? La úlcera que tenía en la cola era más o menos de unos 15 centímetros por 10. Y pues la señora estaba, en ese momento cuando yo la vi, estaba en un estado de sepsis, se llama eso, un estado séptico. O sea, había una infección tan pero tan tremenda que las constantes vitales de la señora también estaban muy, muy caídas. Yo inmediatamente, yo trabajaba en una EPS, directamente en la EPS. Llamé a la oficina, por favor, mándeme una ambulancia, vamos a recoger a la paciente y la mandamos para urgencias, ¿sí? Una paciente que estaba muy bien cuidada por la mamá, pero debido a ese caso, lamentablemente la señora falleció a los pocos días. Todo por un descuido. El descuido no fue por la hija, sino fue en la clínica donde estuvo hospitalizada. Entonces, a veces, ¿cuáles pueden ser las causas? Uno, de la sobrecarga que hay de trabajo, podría ser, ¿sí? En los hospitales. Entonces, le dejan a un auxiliar de enfermería 5 o 6 pacientes para él solo o ella sola y tiene que responder por todos. Entonces, a veces la sobrecarga laboral hace que haya descuido, ¿sí? Dos, pudo haber sido por negligencia, no lo sabemos. El caso es que igual tenemos que estar muy pendientes de los pacientes, ¿sí? Porque, como les decía, una lesión por presión finalmente puede tener consecuencias garrafales, ¿sí? Una consecuencia, la peor, es la muerte del paciente. Y era algo que puede ser prevenible. Bueno, alguien que nos quiera contar otra anécdota. Claro, doctor, yo estoy de acuerdo con usted. A mí me sucedió el caso con mi esposo. Estuvimos en la clínica Chicamocha. Él entró porque estaba presentando una obstrucción de la arteria femoral de la pierna derecha y necesitaba un vascular. Duró hospitalizado 3 meses, pero él falleció porque, como usted indica, la sobrecarga laboral, las enfermeras no estuvieron al tanto del cuidado que él requería en ese momento. Y mi esposo era un paciente alto, acuerpado, y pues realmente yo como acompañante de él, me lo dejaron prácticamente a mí sola y en una habitación aislada, en el cual a mí se me dificultaba el cambio de pañal, bañar. Posiciones. Y él sí se sobreinfectó también y él falleció. Tremendo. Y estaba joven, me imagino. Sí, 67 años. Sí, estaba relativamente joven. O sea, todavía no se considera una persona tan mayor. Se engusanó, se le necroció el pie derecho. ¿Era diabético?
Sí, de base tenía diabetes, tenía insuficiencia renal, pero él entró fue porque tenía una lentejita en el dedo del pie derecho, del dedito gordo del pie derecho, y eso se empezó a necrosiar. Hizo Ujú. como un moradito, después negro, y pues no, que no había vascular disponible, eso lo llevaron así, así, y se necrosió todo el dedo, se necrosió la mitad del pie, se necrosió todo el pie, se pudrió la Hizo, parte, todo el tejido. hizo una especie de cangrena, una Sí, gangrena. se cangrenó y se engusanó. Sí, claro, y la engusanada sí está muy relacionada, es por la muerte tisular o la muerte del tejido. Le tuvo que haber caído en algún momento una mosca y pues Sí. obviamente se empieza a generar los gusanos, ¿sí? Eso se llama miasis, Ya, sí, sí. Y ¿sí? las dos nalguitas las perdió, las dos. Totalmente se veía el hueso de la parte del... Sí, claro. Entonces, sí, ahí vemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que es a veces la negligencia, ¿sí? Pudo haber sido más por negligencia que Ajá. por otra cosa, podría uno pensar, pues no sabemos exactamente cómo se dieron las cosas. Lo importante de esto es que uno dice, ojalá no sigan pasando ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa es porque hay demasiada sobrecarga laboral, otras veces es porque finalmente el servicio de enfermería pues no es el más competente para este tipo de situaciones. No podemos juzgar exactamente qué pasó, pero pues es lamentable saber o ver ese tipo de cosas donde son prevenibles, ¿sí? En el Sí, caso claro. de él lo más probable es que haya muerto por un choque séptico, se llama eso, secundario a una infección y a una muerte tisular, ¿sí? Ajá. Y pues eso se puede dar es precisamente por cosas tan simples como lo que vemos aquí, el cuidado. Ajá. El Cuidado cuidado. Cuidado de la piel, en el caso de él, pues él dice que perdió los dos glúteos, quiere decir que hizo lesiones por presión de cuarto grado, que son las más profundas. Posiblemente hubo muerte tisular, me imagino que dolería bastante, Bastante, sí. porque pues ya hay muerte como tal de los tejidos, ¿sí? Entonces todo esto lleva a unas consecuencias y todos los sistemas empiezan a fallar hasta que la persona pues fallece, Fallece, ¿sí? señor. En este caso, pues queda una experiencia que es, o sea, ser como más empáticos. Por ejemplo, en el caso de la señora Fanny, si de pronto trabaja cuidando pacientes, ya sabe qué hacer para prevenir y para evitar que pase esto con sus pacientes, ¿sí? Señor, total. O sea, cada experiencia, sea buena o mala, nos enseña de pronto cómo hacerlo. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre he dicho, yo soy enfermero, yo soy primero fui auxiliar de enfermería hace ya 18 años y después estudié enfermería profesional. Y siempre he dicho que yo soy enfermero en honor a mi nonita. Ella estuvo enferma hace 25 años, que murió en el 2000. Y pues nosotros la tuvimos en cama año y medio y no teníamos ni idea de cómo brindarle como calidad de vida. Hacíamos lo que podíamos porque no teníamos absolutamente educación de nada, no sabíamos cómo, por un lado, y por otro lado, pues tampoco habían recursos económicos. Entonces es triste cuando, aparte de que no hay plata, tampoco hay como el conocimiento de decir, listo, así no haya plata, venga, ¿cómo podemos hacer para darle una mejor calidad de vida? ¿Sí? Claro, Y señor. si de pronto hubiera sido en este momento de mi vida que mi mamá hubiera estado en cama, hubiera sido totalmente diferente porque ya hay conocimiento, ya hay técnica, ya hoy en día, aparte de todo, hay muchísimas maneras de cuidar pacientes con las patologías que ella tenía en ese entonces, que de hecho murió, pero no se sabe a ciencia cierta cuál fue la causa de muerte, porque no había un TAC que nos dijera en realidad ella sufrió una ACV o qué sufrió, ¿sí? Entonces, pues las cosas hoy en día pues han cambiado muchísimo para mejorar, pero sin embargo se siguen viendo falencias. Entonces, yo creo que la enseñanza del día lo que nos deja es que pues trabajemos siempre a conciencia, que hagamos las cosas lo mejor que podamos, ¿sí?
que no esperemos de pronto a que nos manden, sino que estemos siempre ahí prestos a ayudar a los pacientes o a nuestro paciente, al que se pueda. Sí, eso depende de la situación y el trabajo de cada uno. Aquí yo creo que hay gente que trabaja también, me imagino que en geriátricos, donde no atienden 1 o 2 pacientes, sino que son unos 5, 7, 10 pacientes, en fin. Y lo importante es siempre tratar de regalarle una sonrisa a un paciente y una muy buena atención. ¿Listo? Con amor. Bueno, hasta ahora hemos llegado, ya hemos terminado la segunda parte, la segunda unidad. Ya para mañana creo que es, o pasado mañana, no recuerdo. Pasado mañana creo que es la siguiente fecha. Pero miramos a ver. 24, 26 y 27. Pasado mañana estaríamos iniciando la tercera unidad. Cuidado del paciente con movilidad reducida. Y ahí iniciamos la cuarta unidad. Esta unidad es cortica. Y pues vamos a iniciar con la cuarta unidad también para poder darle finalización a este curso que ha sido bastante interesante. Entonces, como siempre, muchísimas gracias a todos por su atención, por haber participado. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.